Los dinosaurios dominaron la Tierra durante millones de años y hoy solo viven en fósiles en museos y en nuestra imaginación. De una manera parecida, las grandes estrellas del cine también terminan convirtiéndose en parte de la memoria colectiva. Sus pasos se detienen, sí, pero sus historias siguen caminando con nosotros. Así era Sam Neill, el hombre que nos enseñó a mirar con asombro un mundo imposible. Hoy ya no está en este mundo, porque algunas personas no desaparecen cuando baja el telón, sino que permanecen para siempre en las películas que marcaron generaciones, recordándonos que el verdadero Jurassic Park no está en los dinosaurios, sino en la capacidad de un actor para hacernos creer, aunque fuera por unas horas, de que existían todavía. En marzo del 2023, Sam Neill anunciaba que tenía cáncer, y eso hizo temblar a toda Nueva Zelanda, su país de adopción. Sí, adopción. Había nacido en Irlanda del Norte, pero como nadie es profeta en su propia tierra, aquella noticia hizo temblar a todo ese país. El mismo Neill confesaba su enfermedad en un libro titulado "Te he contado esto alguna vez". En él explicaba que un año antes le habían detectado un linfoma y que se sentía agradecido de despertar cada día. Había recibido todo el tratamiento, pero cuando este empezó a fallar, decidió tratarse con un nuevo medicamento. Aquella noticia fue tal que tuvo que salir a tranquilizar a sus fanáticos. Había Sam Neill para rato. El actor había aprovechado aquel descanso obligado para escribir sus memorias. Quería que sus 4 hijos y sus 8 nietos conociesen su historia. En sus memorias confesaba que había tenido que ser militar por tradición. Su padre ya era militar y su madre era una diplomática, que en sus quehaceres lo llevaron a él muy niño a Nueva Zelanda. Lo irónico es que su primer éxito fue una serie británica, Riley Ace de espías, del 83. Y tras su primer éxito, allí se compró un Porsche, su sueño. Y su primera gran película de exposición mundial sería La Posesión, la polémica película del polaco Andrzej Zulawski, que narraba la alucinante historia de un matrimonio de Bergman junto a la inigualable Isabelle Adjani. Pero esa no fue la única película de género fantástico que hizo. También había sido el Damien Thorne de la tercera parte de La Profecía, un papel complicado. Ser el diablo es una tarea sin agradecimientos, confesaba, a modo de chanza, y remató en los años 90 con la película En Memoria de un Hombre Invisible, del 91, y también En la Boca del Miedo, del 95. Y cómo olvidar aquel clásico del 97, Horizonte Final. Y cómo no recordarlo hablando con un robot junto a Robin Williams en El Hombre Bicentenario. Ahí estaba él, Sam Neill, ya sea haciendo un papel de un desquiciado o de un galán de época. En los 90 aparecía en todas las películas más famosas. Pero nada cambió tanto su vida como ser elegido para protagonizar Parque Jurásico o Jurassic Park en 1993. Spielberg se fijó en él gracias a Calma Total, una película vieja del 89, un tráiler marítimo en el que interpretaba al marido de Nicole Kidman. Y aquella película se convertiría, Jurassic Park, en un fenómeno cultural, en el que se convirtió y fue asociado con los dinosaurios. Y a la vez se convirtió en algo que nunca había sido en una película, un héroe de acción. Inmediatamente su popularidad aumentó exponencialmente. Pero ese éxito no le hizo irse a vivir a Hollywood porque no quería criar a sus hijos en Los Ángeles. Y por eso regresó a Nueva Zelanda. Uno de sus últimos estrenos en Netflix fue Indomable, donde hizo el papel del comisario Paul Sutter, el superior del coprotagonista Eric Bana, otro clásico de los años 90. Sin embargo,
La noticia conmocionó a medio mundo cuando el 13 de julio del 2026 se conoció que Sam Neill había fenecido a los 78 años en Sydney, Australia. Según ha informado su familia en un comunicado, el protagonista de Parque Jurásico había anunciado que había superado el cáncer meses antes. Pero su familia fue clara en el comunicado. Su partida fue repentina e inesperada. Así que ese era el final de Nigel John Dermot Neill, nacido en 1947 en Omagh, Irlanda del Norte, de madre británica y de padre neozelandés. En 1954 la familia se mudó a Nueva Zelanda. Tomó el nombre de Sam para sustituir al Nigel, porque había demasiados niños llamados Nigel en su colegio. Consideraba todo aquello su primera actuación, cambiarse de país y cambiarse de nombre, corregir su tartamudez también. Creo que, en retrospectiva, aquello fue una reordenación de mí mismo. Una vez escuché que actuar es fingir que eres otra persona, pero fingirlo con mucha sinceridad es lo adecuado. Yo al principio fingía ser neozelandés, pero la fingía con mucha sinceridad, porque era un niño delgado y tartamudo. Asistió al colegio y luego a la universidad en la localidad neozelandesa de Christchurch. Tuvo su primer contacto con la interpretación en la Universidad de Canterbury, también en Nueva Zelanda, donde estudió literatura inglesa. En la ciudad de Wellington se incorporó al teatro de Devonshire, donde cobraba como actor unos $35 a la semana y recibía la comida que sobraba de las cenas servidas al público. Debutó en el cine en la película Perros de Presa de 1977 y alcanzó la fama en Parque Jurásico como el Dr. Alan Grant. Y como él mismo dijo, al menos entonces teníamos marionetas gigantes, aunque en otras escenas la única referencia a la que teníamos que mirar era una pelota de tenis atada a un palo que Steven Spielberg sujetaba e iba moviendo. De hecho, en Parque Jurásico toda la decoración era natural, pero ahora entras a un plato y solo hay pantallas verdes a tu alrededor. Te ponen en una plataforma verde y tienes que imaginarte todo lo que será añadido digitalmente después. Pero no solamente el cine fue su pasión, otra de sus pasiones fue el vino. Sí, el vino. Soy vinicultor, poseo 4 viñedos y estoy muy atado a mis uvas, mis animales y mi familia. Así que en esa faceta de mi vida es absolutamente predecible, marcada por las 4 estaciones. Por cierto, sus animales tenían todos nombres de famosos. Claro, ¿por qué? ¿Quién se atrevería a comerse una vaca llamada Susan Sarandon? Decía, estas tareas agrícolas no le daban mucho dinero. Decía por sí, lo hago por felicidad. Ahora llevo las uñas limpias, pero habitualmente voy sucio como un granjero. Lo mismo le pasaba con el cine, que por mucho que hizo siempre prefirió el autor, el artesanal, el que siempre estaba ahí. No me hagas decir nombres, pero en muchos sitios que ruedan películas como si estuvieran en una fábrica. Prefiero películas que sean como productos artesanales. Y cuando le preguntaban que si qué género le faltó por hacer, él respondía: he hecho mucho largometraje. Cuando le preguntaron respondió: con caballos. Sin embargo, no he actuado nunca en un western canónico. ¿Western canónico? Yo crecí viendo western. Es el único borrón de mi carrera. Como ejemplo de esas decisiones que él no pudo controlar, Neill estuvo a punto de encarnar a James Bond cuando Roger Moore dejó la saga. Hizo la prueba a regañadientes y obligado por sus agentes, aunque gustó muchísimo a todo el equipo. No se quedó con el papel, porque el productor escogió a Timothy Dalton. Así que cambió a lo largo de la vida. El actor participó en numerosísimos trabajos en películas tan relevantes como El final de Damian, del 81, hasta La casa de los Númanos, del 2016, y La decisión, del 2019. Así que, al final, los gigantes desaparecen. Su verdadero hogar fue su granja en Nueva Zelanda, un lugar en el mundo donde descansaba, ubicada en la región de Otago Central. Su hacienda se llamaba Town Paddocks y constaba de 60 hectáreas de tierra que incluían
4 viñedos, huertos, jardines, árboles frutales. Allí encontraba su mayor paz. Tenía todos sus animales, sus cultivos, donde cultivaba sus propias frutas y verduras. Eso era lo que lo mantenía cuerdo, como decía él mismo en una entrevista. Y su amor por la naturaleza en vida lo convirtió en algo que pocos sabían. Y era portavoz de causas ambientales que consideraba importantes. Así que en los últimos años aprovechó su fama y su influencia para apoyar a las actividades locales y pronunciarse en contra de la excavación de una mina de oro a cielo abierto de 85 hectáreas en las montañas Dustan, cerca de su granja. Así que hoy valdría la reflexión que, al igual que los dinosaurios, las grandes leyendas parecen extinguirse pero jamás desaparecen del todo. Un ejemplo, Sam Neill seguirá viviendo cada vez que las puertas de Jurassic Park vuelvan a abrirse y una nueva generación vuelva a creer en lo imposible. Yo soy Ernie y aquí termina esta historia. No sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas.